De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire. Estamos comenzando nuestro programa, vamos a saludar a alguien que habitualmente escucha nuestro programa también. Es una persona privada de su libertad. Tengo entendido que desde el momento en que se fue privada de su libertad, nunca habló públicamente, y ahora tiene la voluntad, la vocación de hablar, manifestó eso, tomó contacto con nosotros. Está esa persona también con muchos compañeros nuestros privados de su libertad. Y bueno, nosotros accedimos a darle la posibilidad a que pueda hablar, a que nosotros le podamos preguntar. Vamos a saludarlo a Ricardo Jaime. Ricardo, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. Buenos días y por supuesto a todos los oyentes y a los compañeros ahí de trabajo. Ricardo, ¿es la primera vez que hablas del momento en que fuiste detenido? Sí, realmente uno ha optado para que las cosas se lleven en el camino que tiene que ser, en el ámbito judicial, pero evidentemente esto no ha ocurrido así, ¿no? Esto no ha sido causas judiciales, sino persecuciones políticas, y bueno, realmente a esta altura uno siente la necesidad quizá de expresarse, y fundamentalmente con personas que uno valora mucho, como en tu caso, y que desde hace años lo venimos escuchando. Hace un rato me acordaba que cuando ingresé a principios del 2016 al módulo 5, lo primero que uno le traen acá es una radio, porque pasa a ser la compañía permanente, y al mes esa radio veía que en el dial se cruzaban las cucarachas, y un preso me dijo, bueno, lo que pasa es que la tendría que haber puesto en una bolsa de nylon, porque si no se meten inmediatamente. Ese compañero circunstancial le abrió la radio, salieron cientos de cucarachas, a partir de ahí le puso un nylon, como me enseñó, y el dial quedó en el 1030, y no se movió más durante mucho tiempo. Así que fueron mi compañía en tu caso, y bueno, y todos aquellos que tenían en ese momento la cobertura de los distintos programas en la 1030. Bueno, ahora es distinto, uno tiene que ir cambiando y buscando a aquellos que tienen un pensamiento común con lo que uno cree para nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó, Ricardo, a salir a hablar? ¿Cuál es la razón? Y fundamentalmente por todo lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos, algo que yo vengo diciendo del año 2012. Cuando en el año 2012 Bonadío inicia esta persecución con quien estamos en el campo popular y que venimos militando históricamente en el Frente para la Victoria, y con la tragedia de 11 me ordena mi procesamiento, primero mi imputación y mi procesamiento, sabiendo que yo hacía 3 años que no estaba en la función pública, e instalan que esta frase que la corrupción mata, y por eso me sientan a mí en el banquillo de los acusados, reitero, 3 años posteriores a mi alejamiento, o sea que no podría tener absolutamente nada que ver con semejante tragedia. Ahí manifesté que esto era una persecución y que no era solo con Jaime, sino que tenía que ver con una persecución al Estado, que una tragedia como que fue el choque del tren en el andén de 11, y con el lamentable hecho de 52 vidas humanas que se perdieron, que quedó demostrado posterior en los 2 juicios de que no fue una tragedia, sino fue un crimen cometido por una persona que hoy está cumpliendo con una condena menor, pero que están impunes quienes son los actores ideológicos de
de esa tragedia. ¿Qué pasó para vos en Once, Ricardo? Yo no tengo ninguna duda que ese tren lo mandaron a chocar. Y esto quedó demostrado en los dos juicios, porque el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en la final del andén, y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, seguramente lo hubiera dicho, porque nadie va a permitir que lo acusen de un choque con una condena si bien menor, si esto hubiera ocurrido. Por lo tanto, la conclusión es que ese choque fue a propósito, y lo que ocurrió a posterior, como el juez Bonadío cerró rápidamente el proceso de instrucción, no investigó absolutamente nada. El maquinista que había entregado el tren horas antes, con un informe de que el tren frenaba en perfectas condiciones, lo asesinaron con 5 tiros en la espalda, que es Andrada. ¿A quién asesinaron con 5 tiros en las espaldas? A quien había tomado el servicio de esa formación, y que se lo entrega a Córdoba, y le manifiesta que el tren estaba frenado en perfectas condiciones, y esto es lo que declara en sede policial. Y posteriormente a esa persona lo asesina de 5 balazos en la espalda, no le roban absolutamente nada, y cuando se estaba desarrollando su velatorio, le entran a robar en la casa, a robarle la computadora, los celulares. Entonces acá ha habido un gran encubrimiento de que cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales chocó el tren. Yo creo que no se buscaba una tragedia como esta naturaleza, ¿no? O sea, creo que lo que se buscaba acá es llamar la atención o coacción, pero la tragedia se ocurrió. Y en este caso Córdoba fue el autor material, pero los autores intelectuales de esto no han sido investigados ni por Bonadío ni por todas las instancias posteriores, y sí se buscó culpar a una gestión de gobierno, en mi caso incluirme, a pesar de, como dije, no ser parte del gobierno hacía 3 años, yo me fui en el año 2009, y cuando Casación el año pasado dice que yo soy el máximo responsable, pues me dan una condena de 8 años, realmente está claro que es una persecución a quienes hemos sido los fundadores del Frente para la Victoria allá por los años 80, ¿no? Estamos hablando, por primera vez, habla Ricardo Jaime. Después vamos a estar repasando las diferentes causas que lo tienen a él como protagonista, pero es sin duda, para afuera, para la opinión pública, también para, incluso hasta para dentro de la fuerza política que vos integrás, te transformaste en un símbolo de algún modo. Lo sabe, pasa, Daniel, en los principios de los 80 éramos muy pocos que creíamos que se podía cambiar Santa Cruz y que después se podía cambiar el país. Éramos muy pocos los que empezamos a recorrer las calles de nuestras ciudades, de Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Deseado, 28 de noviembre, San Julián, Santa Cruz, Gregores, junto al lado de Néstor, que en el año 87 Néstor demuestra cómo se puede gobernar una ciudad, como en el caso de Río Gallego, y a mí me toca ser presidente del Consejo Liberante de Caleta Olivia, y cómo pensamos insertar a Santa Cruz en la Argentina, porque antes de la llegada de Néstor eran muy pocos los que hablaban de Santa Cruz, y después como en esa visión que él tenía para llegar a ser presidente y ser uno de los mejores presidentes que históricamente ha tenido la Argentina. Y entonces sí, evidentemente que a muchos le parecía raro que aquellos que empezamos al lado de Néstor en los años 80 conformáramos su primer gabinete a nivel nacional en el año 2003, y somos los primeros que hemos sido perseguidos, encarcelados, y que hasta el día de hoy muchos de ellos seguimos presos, ¿no? Quiero hacerte unas preguntas sobre Once. Sí. Está claro que Once fue un punto de inflexión para la sociedad argentina en general, porque es una tragedia muy dolorosa para la sociedad argentina en general y en particular para los afectados, para los familiares. 51 personas fallecieron ahí.
casi 800 personas resultaron heridas, y muchos sostienen que eso tenía que ver, entre otras cosas, las malas condiciones de las formaciones tenían que ver con para decirlo de un modo elegante, una política de subsidios del Estado a las empresas prestadoras del servicio, que como mínimo no era o transparente o eficaz y demás, que tenía que ver un entramado con un manejo poco claro de recursos públicos a los efectos de la prestación de un servicio público, primero esencial, y segundo, quedó verificado en el accidente de Once, muy sensible, porque un accidente que, insisto, fue en febrero del año 2012, cambia el humor social, un gobierno que venía de ser reelecto con el 54% de los votos, a los 2 o 3 meses cambia el humor social fuertemente, producto obviamente del volumen de la tragedia, y a partir de ahí se instala el concepto de la corrupción mata, e instalan la idea de que el accidente ocurrió por esas características y demás. ¿Qué tenés que decir al respecto? Que es básicamente, si se quiere, la mayor imputación que hay, no con vos en particular, no solo con vos quiero decir, sino con el gobierno que vos integrabas, que había un manejo poco transparente de los recursos públicos con respecto a la aplicación de un servicio público tan esencial como el transporte ferroviario. Disculpame la introducción larga, pero me parece que ameritaba, porque la verdad que es algo que está muy instalado, ni hablar en los medios de comunicación, tiene que ver con la sentencia en primera instancia, segundo y en casación, y después está instalado en un sector mayoritario de la opinión pública. Fundamentalmente, yo lo manifesté cuando me tocó hacerle la defensa en juicio. Yo tuve 6 años al frente de transporte, en lo que hace al sistema ferroviario. En los 6 años se transportaron 5.400 millones de pasajeros, y repito la cifra, 5.400 millones de pasajeros, y nunca tuve un solo accidente y un solo muerto. Que se viajaba mal, que había condiciones en las horas pico que no se podía cumplir con lo que es un servicio, ¿no es cierto?, que preste la calidad en cuanto a la gran demanda que tenía el servicio, pero de ahí a lo que ocurrió en el 2012 hay un abismo. Por eso hago referencia concreta que el tren quedó demostrado en el juicio de 11.1 y en el juicio de 11.2 que el tren frenaba, que tenía todas las condiciones de frenar, y que si no frenó fue porque Córdoba intencionalmente estrelló el tren contra el final del andén. Esto, y yo espero que se revise el juicio. ¿Dónde te pregunto? No conozco detalle de la causa, por eso te pregunto. Sería también importante conocer quizás otros testimonios, pero ¿dónde queda probado en el expediente, en el juicio, que intencionalmente ocurrió eso? Y pues en el momento que lo condenan a Córdoba. La condena que recibe es menor, ¿no? También es cierto, ¿no? Sí, es menor, pero lo condenan por responsable del estrago. O sea, menor en cuanto a la pena, pero no a la calificación del hecho. O sea, está claro de que el tren estaba en condiciones de frenar y que Córdoba no frenó, y cometió algo mucho más grave aún, que abona la teoría de que fue intencional. Desconectó el freno de hombre muerto, bajo el argumento que tenía la mano cansada. Una cosa que cuando se revise esto, evidentemente, o porque la Corte ordena su revisión, o porque se inicia un juicio de revisión, va a quedar, pero claramente plasmado, la barbaridad que cometió Córdoba, la intencionalidad que tuvo de desconectar el freno y de chocar el tren. Ricardo, y esto fue en 11.1 y en 11.2, en los dos juicios quedó demostrado. Y bueno, ahora hay un juicio contra el perito Brito, que fue el que mintió, porque todos los peritos firmaron un informe
donde quedó concretamente especificado que el tren estaba en condiciones de frenar y que el que no frenó fue Córdoba y que violó todas las normas de seguridad al desconectar el freno, que se considera hombre muerto. Por eso decimos de que ni siquiera el argumento de que se haya descompuesto o que se haya desmayado, sino concretamente ese tren fue a impactar por una decisión concreta que tuvo Córdoba, y esto no me voy a cansar de decirlo, y espero que se investigue, y que se investigue quiénes fueron los autores intelectuales de esto, porque lo que hago referencia al asesinato de Andrade y todo lo que ocurrió a posterior, y cómo se cubrió toda la escena, porque no se cruzaron los teléfonos de Córdoba con absolutamente nadie. Realmente espero que esto, porque una tragedia de esta magnitud no puede quedar impune y solamente con una condena a 3 años y medio de quién fue el autor material y que no se investigue quiénes fueron los autores intelectuales de esta tragedia. Ricardo, Raúl de la Torre te saluda. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y cuál puede haber sido la intención para provocar esto, si es que fue, como está relatando, un hecho provocado? Mire, yo creo que no había intención de producir las víctimas que se produjeron, pero evidentemente de chocar un tren, todos los peritos coinciden que el tren estaba en condiciones de frenar y Córdoba no lo frenó. Y si él dice que no lo frenó, y no es porque se descompuso, sino porque intentó algo que son mentiras que intentó, y desconectó una de las normas principales de seguridad, que es el freno de hombre muerto, está claro de que lo que se intentó es producir un choque, pero bueno, nadie previó las consecuencias que iba a tener respecto a vidas humanas. ¿Y la motivación de los autores presuntamente intelectuales, a dónde estarían apuntando? Y eso son conjeturas que uno puede tener, pero obvio, creo sí, que la justicia es lo que tiene que investigar y que no investigó. No es, pregunto, no es por ponerme en abogado del diablo, pero ¿no es una mirada un poco conspiranoica, digamos, que trae un poco de conspiración y paranoia? Digo, no, la mirada es de que se investigue, porque si en el juicio de 11.1 y 11.2 quedó demostrado que el tren estaba en condiciones de frenar, ¿por qué no se investigó? ¿Por qué no lo frenó? ¿O por qué asesinaron a Andrade, que dijo que el tren estaba en condiciones de frenar? Entonces, ¿por qué no se investigó toda esta...? Y más allá, como reitero, que en mi caso hacía 3 años que no estaba en funciones. Ahora, explíquenme, que alguien me explique qué responsabilidad podría tener una persona que hacía 3 años que estaba en función por un choque. Más allá que el tren, supongamos que hubiera tenido todas las condiciones de que no estuviera para frenar, que estuviera en malas condiciones. ¿Qué podía hacer una persona que hacía 3 años que no estaba en funciones? Estamos hablando con Ricardo Jaime, es la primera vez que habla públicamente, después que fue detenido, hace más de 3 años que fue detenido. 3 años, 8 meses y hoy es día 5 y 3 días. 3 años, 8 meses y 5 días. ¿Es así? ¿Los presos cuentan los años, los meses y los días? Yo sí, porque la verdad que trayendo a mi memoria quien uno de mis cantautores preferidos como Víctor Heredia, uno acá no vive, sobrevive. Y en esa tratar de sobrevivir cuenta los días que nos han privado de tantas cosas, no solo de estar con la familia, no solo de no servir para nada, porque uno estando preso no sirve absolutamente para nada, se siente una persona totalmente inútil para todo, y más allá de las vejaciones, del desprecio, de las actitudes que uno ha tenido que soportar desde el momento que ingresé. Estoy hablando del 2 de abril del año 2016. Los 3 habeas corpus que tuve que hacer para que no me entregaran comida con cucarachas, leche en mal estado, vejaciones permanentes de desnudarse por cualquier actitud, tener que desnudarse íntegramente para ver qué es lo que uno tiene dentro de las nalgas, el maltrato de la requisa permanente donde le tiran la comida junto con los remedios, con la ropa, los traslados como si fuéramos realmente
no sé, con casco, con chalecos, con esposas al piso de un vehículo. Realmente se hace muy difícil y fundamentalmente porque hoy sale lo que uno viene diciendo hace rato, ¿no? Que esto fue digitado por el presidente de la Nación saliente ahora, Macri, y su mesa judicial. Y esto se lo dije yo en su momento a la diputada Diana Conti, que era consejera del Consejo de la Magistratura, cuando Bonadío ordenó mi detención en el año 2013 por una causa menor, y allí le manifesté que Bonadío tenía una intencionalidad de destrucción de todos aquellos que militábamos y que éramos parte del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, evidentemente no lo percibió. Lo que después está claro es la persecución que ha hecho Bonadío a partir de esa fecha, con todo lo que hemos y que seguimos militando en el Frente por la Victoria, y por supuesto en su figura máxima, que es Cristina Kirchner. El que habla es Ricardo Jaime. Ricardo, ¿tenés tus condiciones de detención cuáles son? ¿Tenés algún tipo de privilegio? ¿Tenés algún tipo de prerrogativa? ¿Dónde estás? ¿Cómo es un día tuyo en prisión? Mire, hablando con presos de otros módulos, realmente estamos en las peores condiciones. Y cuando digo las peores condiciones, porque al estar en máxima seguridad se nos impide absolutamente de todo. A punto tal que yo, a pesar de tener 3 habeas corpus, no he podido estudiar, porque se me ha impedido estudiar. Usted sabe que allá en módulo 5 hay una unidad de la Universidad de Buenos Aires, y en nuestro caso no se nos permite acceder al módulo 5, por lo tanto en los 3 años y medio se me ha impedido realizar algún tipo de estudio. ¿Qué significa estar en un sector de máxima seguridad en un penal? Nosotros, la mayoría, los oyentes, los que estamos acá, no podemos distinguir eso. ¿Qué es? Máxima seguridad significa controles permanentes, no solo lo que significa el encierro de 7 de la tarde a 8 y media, o de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana en cada una de nuestras celdas, sino lo que tiene que padecer nuestra familia cuando nos vienen a visitar, donde hacen todo tipo de requisa. Yo tengo 3 habeas corpus también por las requisas, por las vejaciones, por el maltrato de las requisas. Para ellos somos los precios VIP. Yo digo sí, por la variedad importante de penurias que nos hacen pasar. Esa es la sigla VIP que le aplico yo a lo que nosotros hemos tenido que vivir acá. Y en este caso, pero no me quejo, no es que, si no le estoy haciendo un relato nada más, porque la verdad tenemos que salir más fuerte de lo que entramos. ¿Cómo es la convivencia con los otros internos? No, siempre ha sido buena. En mi caso, yo pasé directamente de Comodoro Pi al módulo 5, contradictoriamente al módulo que ahora no nos dejan ir para estudiar, ¿no? Conjuntamente con 29 detenidos más por distintos delitos, presos. Allí estuve 3 meses y recién a los 3 meses me traen acá al módulo 6. La convivencia siempre ha sido buena, y acá no hacemos diferencia, porque no nos preguntamos por qué estamos cada uno, sino que al contrario, tratamos de apoyarnos, de que nuestras familias también se apoyen, porque sabemos lo que padecen ellos para venir a visitarnos, y nosotros tenemos que hacernos fuertes para que, por lo menos cuando se van, que esas lágrimas realmente sean lo menor posible, porque se le hace muy difícil, porque uno no sabe cuándo va a salir. En el caso nuestro, lo que estamos por condiciones políticas acá, sí es algo que no sabemos cuándo vamos a salir, porque todos los días nos inventan causas nuevas, todos los días nos hacen procesamientos nuevos,
y es como una sumatoria de situaciones que la familia lo siente, lo sufre, pero también nos acompaña. Estamos hablando con Ricardo Jaime, quien fuera secretario de Transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner y secretario de Transporte en el primer tramo de la primera presidencia de Cristina Fernández. Hoy está cumpliendo condena por varias causas, entre las cuales la más importante de todas tiene que ver con, insisto, el accidente ferroviario de Once, ocurrido en el mes de febrero del año 2012. Jaime, ¿qué tal? Adrián Murano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Retomo una pregunta que le hacía a Toñete hace un rato atrás, relacionada justamente con el tema 11, cuando le preguntaba por las denuncias vinculadas a la tragedia en relación a la corrupción, que en su caso además entiendo son confesas en relación a la dádiva de Cirigliano, uno de los empresarios que tenía a su cargo la gestión del ferrocarril, y usted confesó esa situación de dádiva, de hecho a partir de una investigación donde se habían revelado estas situaciones. ¿No hay vinculación entre la corrupción y la tragedia, dice usted? No, mire, la dádiva que usted hace referencia de Cirigliano es por un vuelo que hicimos a Curitiba para tratar de conseguir que la empresa Gold pudiera interesarse en la Argentina, habida cuenta de la situación que padecíamos en su momento por la quiebra del APA, la quiebra de Dinar y también la posterior quiebra de SW. Sí. Allí viajamos en un vuelo que sí pagó Cirigliano para hacer gestiones de ver si la Gold le interesaba venir a la Argentina, y de ahí se generó una denuncia que también casualidad la hizo Bonadío. Sí, pero usted la confesó, digo, más allá de cómo, por eso usted confesó la situación de dádiva. A ver, si hay algo que no me gusta negar, los hechos que son. Bien. Y dije claramente que habíamos ido en un avión que había pagado Cirigliano para hacer esta gestión. Bien. O sea, no... La pregunta en realidad era si la corrupción no estaba ligada a algo que usted mismo reconoció, que el servicio no era bueno. Usted dijo, bueno, el servicio no era bueno, pero no se me murió ninguno. Bueno, el servicio no era bueno. No, yo no dije que no era bueno. No era lo suficientemente con capacidad para transportar los millones de pasajeros que tenemos que transportar. Bien. Pero no tuve nunca un solo accidente. Eso de que el servicio pudiera tener deficiencias, que pudiera no tener la capacidad para los millones de pasajeros que transportamos, no tiene nada que ver con una tragedia que yo no la tuve. O sea, en los 6 años nunca no es el tuve único una sola tragedia. factor, es cierto, no es el único factor que determina si la gestión de un bien público, en este caso un servicio público como un ferrocarril, es buena o es mala, que no se muera gente. Si ese fuese el criterio, habría un montón de buenas gestiones, cuando en realidad se evalúa también por otras situaciones. Pero vuelvo al tema, porque usted en definitiva tiene una condena por esta situación de dádiva, está en curso en otro juicio por enriquecimiento ilícito, con muchos elementos que la fiscal Baigún considera importantes. De hecho también ahí usted hizo una confesión, o sea que estamos hablando de por lo menos 2 confesiones. No es la misma situación que otros presos, donde no solamente no hubo confesión, sino que hubo prisiones abusivas y demás, o uso abusivo de la prisión preventiva. En su caso, más allá de lo de Once, separo lo de Once, que usted ya dio su explicación, todo el tema de la corrupción incluye confesiones suyas. No, mire, en dádiva yo tengo una condena 1 año y medio en suspenso. Sí. No tiene nada que ver que yo esté detenido acá. La detención mía ocurre el 16 de abril del el 2 de abril del año 2016, porque la mesa judicial que denunció la presidenta el otro día resolvió que en función de que el día domingo 3 de abril iban a ser publicados en los distintos medios los Panama Papers o las cuentas offshore que tenía el presidente y todo su grupo de amigos, necesitaban evidentemente generar todo un impacto político que tapara lo que era la gran noticia de las cuentas offshore. Recordemos que muchos presidentes y primeros ministros tuvieron que renunciar a sus respectivos cargos. En este caso se tapó
primero, día sábado 2 de abril, se me ordenó detener por el juez Ercolini en una causa que ni siquiera había sido indagado. O sea, evidentemente que era una denuncia, ni siquiera era una causa penal. Y se me mandó a detener en la ciudad de Córdoba un sábado 2 de abril. A los 3 días ordenan la detención de Lázaro Báez y de Pérez Gadín, de Chueco. Todo esto lo decidió esa mesa judicial, en la cual ya hemos aportado, a través de quien fuera mi abogado oportunamente, el lugar, los días, los horarios en que se reunía la mesa judicial y se decidía a quién tenía que meter preso para tapar lo que en definitiva evidentemente taparon. Ricardo, una pregunta, ¿qué es mesa judicial? La mesa judicial no nos perdemos, digamos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de mesa judicial? La mesa judicial es la mesa que había establecido Macri conjuntamente con Garabano, con otros operadores políticos y con jueces, en los cuales se decidía cuáles eran las acciones que se debía llevar adelante para detener y perseguir y encarcelar a funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Esto es lo que se decidió. Posteriormente, en el 2017, el mismo doctor Ercolini hizo con Cristóbal López y Fabián de Sousa exactamente lo mismo. Esto es la mesa judicial, y que ahora está en una instancia penal, porque ahora sí se va a investigar, porque ya hemos aportado todos los datos de cómo funcionaba, dónde funcionaba y quiénes eran los que participaban de esa mesa judicial, para ordenar el encarcelamiento de no solo de dirigentes políticos, sino también empresarios, sindicalistas, y ojalá que se llegue rápidamente a la verdad. Y en cuanto para hacer una corrección, yo estoy solamente en este momento cumpliendo condena por la tragedia de Once. No tengo ninguna otra condena. Está en suspenso, sí, ¿es verdad? Sí, sí. Y Dádiva, que era 1 año y medio en suspenso, ¿no? ¿Y la causa de enriquecimiento ilícito? Está yendo, no, se está desarrollando el juicio. Bien. También con un acuerdo de juicio abreviado. No. ¿Ah, no? No. Se intentó hacer un juicio abreviado para evitar todo lo que significaba lo que significaba llevar adelante un juicio donde está incluidos familiares. Sí. Se conversó con la fiscal Baigum. Uh-huh. Y por supuesto yo no acepté las condiciones que la fiscal imponía, ¿no? Por eso el juicio se inició el año pasado, principio de este año, perdón. Y allí va a quedar demostrado la falsedad de las acusaciones que se hacen, que bueno, si da para otra charla, con todo gusto lo podemos hacer, ¿no? Pero nosotros la información que tenemos que en ese juicio sobre enriquecimiento se realizó un acuerdo con la fiscal Baigún, que el acuerdo admitía cierta responsabilidad tuya y además admitía una multa y demás. No, nunca se llevó. ¿No se efectivizó el acuerdo? Nunca se llevó adelante porque las condiciones que pedía la fiscal no estábamos no iban a ser aceptadas ni por mí, ni por familiares, ni por otra gente que estaba en las causas, ¿no? Bien. Por eso se está desarrollando el juicio todos los días lunes, y allí va a quedar demostrado la cantidad de falsedades que se vienen diciendo o que se han instalado por Alconada Amón, por Diego Cabot, por Omar Lavieri, por los grandes operadores del sistema macrista que permanentemente han instalado en los medios responsabilidades que uno no tiene. ¿Qué lugar ocupa Manuel Vázquez, a quien se está presentado como ex asesor tuyo y lo presentan mediáticamente como un testaferro, y que supuestamente también dos firmas que pertenecen a la familia del actual presidente lo contrataron a quien supuestamente es el testaferro tuyo, digamos, o quien es presentado así como Manuel Vázquez, para empresas como IEXA, Sideco Americana y demás entre el año 2005 y 2009. ¿Qué personaje es? ¿Qué se puede decir de él y tu vínculo con él, si querés aclarar algo?
puntualmente lo que puedo decir de que lo conocí porque era asesor o estaba contratado por una empresa brasilera que es América Latina Logística. A partir de allí lo conocí, me manifestó los vínculos que tenía con España y con Brasil, le ofrecí una asesoría que no se pudo concretar porque era ciudadano extranjero, o sea, español, por lo tanto no se lo podía poner como asesor, y las gestiones que hizo tiene que ver con los trenes que compramos de España y Portugal, y también con gestiones que hicimos con Brasil, con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, pero desconocimiento absoluto de sus actividades anteriores. Fíjense que están hablando de una de las sociedades que tiene, la había conformado con Roberto Aleman, o sea, mucho más atrás en el tiempo a mi gestión en el año 2003 en la Secretaría de Transporte. O sea, por eso instalaron esto, ¿no? De la mano derecha, el testaferro. No, esto quedó, o si no ha quedado, va a quedar totalmente demostrado que el único vínculo que Manuel Vázquez tenía conmigo fueron las gestiones que hizo con España y en algunos casos con Brasil, pero no tiene absolutamente nada que ver ni yo con sus empresas, y desconocía sus actividades particulares o empresarias que haya tenido anterior o posterior a haberlo conocido. ¿Qué interpretación haces ahora? Estamos en diciembre del año 2019, de lo que ocurrió en octubre del año 2015 con Cristina Fernández, en entonces presidenta, y el acuerdo que llevaste adelante vos o tus abogados con el fiscal Guillermo Marijuán de juicio abreviado, donde vos habías admitido la recepción de dádivas. Creo que es una pregunta que te acaba de hacer Adrián. ¿Cómo, cuando ves ese episodio, que es como un reconocimiento tuyo de haber participado de ese vínculo en este caso con un contratista del Estado o con alguien que tenía una vinculación con el Estado, cuando ves esa decisión tuya del año 2015, de octubre del 2015, porque es como la admisión de una dádiva, ¿no? Y Daniel, vamos a ponerlo, Macri se manejaba en los helicópteros, utilizaba las quintas o los hoteles de los empresarios amigos de él, y eso no era dádiva. En el caso que yo hago referencia de un vuelo que específicamente quedó manifestado por qué se había hecho, allí sí era dádivas, porque si revisamos, debe ser la única persona que admitió un hecho porque tal cual le fue, que para mí no era dádiva, para mí fue un hecho que manifesté claramente por qué habíamos realizado ese vuelo. Pero ¿y por qué lo reconociste como una dádiva, por lo menos en el juicio abreviado? Porque en ese momento implicaba iniciar un juicio cuando estábamos en la etapa final de juicio de 11. Bien. Donde, o sea, fue una estrategia judicial, digamos. Mi abogado dijo, mirá, estamos en la etapa final del juicio de 11, que estamos hablando de septiembre, octubre del año 2015, y tendríamos que iniciar este juicio, me hacen esta propuesta, hoy no lo haría, hoy obviamente no tomaría esa decisión que en su momento me propuso el abogado, ¿no? Sí. Ahora, Jaime, no es el único caso, ¿no? Es el único que se judicializó, pero estaba también la denuncia, la admisión del presidente de Teva, de Terminales de Buenos Aires, de que pagaba el alquiler de su casa. No, eso está claro que el contrato estaba a nombre de quién era mi mujer y cómo se pagaba. Sí. Pero vuelvo a reiterar, yo quiero que cada uno se sitúe en lo que era mi situación en ese momento, de estar afrontando un juicio por la muerte de 52 personas, injustamente sentado en ese juicio durante 2 años, y que mi abogado me dice, mira, es imposible, ya está escrito que lo mismo te van a condenar por dádiva. Hacemos un acuerdo en cuanto a una condena de 1 año y medio en suspenso,
y nos abocamos de lleno al tema de ONCE. Hoy no lo haría porque viendo lo que ha ocurrido a posterior, obviamente que no hubiera tomado otra decisión y tratar de dar mis fundamentos porque para mí no era dado. Además, digamos, más allá de una cuestión leguleya, que no conozco los detalles, insisto, tampoco conozco los detalles, es la admisión ante la opinión pública de haber hecho algo que no correspondía, digamos, para decir una manera, es confirmar las sospechas que podía llegar a haber sobre tu persona, ¿no? Sí, yo espero que Macri diga también que recibió dádiva de todos los grupos empresarios que se beneficiaron con sus políticas, o como Maquer, la empresa aérea, recibió rutas a través de Avianca. De Avianca. Lo que pasa es que ahí el mal de muchos no, pero estamos hablando de situaciones muy mínimas como la que yo hago referencia a las gravedades institucionales. Bien. Pero esta es la doble vara de la justicia, ¿no? Para los peronistas hay un tipo de justicia, para ellos son otras. Pero reitero, en el momento que me tomó asumir la responsabilidad, la asumí. Estamos hablando... Y si uno asume un error, creo que debe tener la autoridad para hacerlo, y si yo cometí ese error, lo asumí. Ahora, no voy a asumir una tragedia como la que ocurrió, ni voy a asumir la persecución que nos vienen haciendo durante tanto tiempo. El que habla es Ricardo Jaime. Sos un veterano militante político, ¿no? Siempre me cuentan esta siguiente anécdota, que en el viaje organizado del movimiento de juventudes políticas allá en los albores de la recuperación de la democracia en el año 1985, corregime si digo alguna imprecisión, Ricardo. Sí. Vos viajaste a Corea del Norte. En el 89. 89, bueno, viajamos bien. con... Estaba ahí Lombardi, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí, estaba Hernán Lombardi, estaba Carlitos Polimeni, no sé si no estaba Alfredo Leuco en aquel momento. Estaba Polimeni, estaba el Topo Devoto, estaba Baglietto, Eve Bonafini viajó también en esa oportunidad. En el año 89, estamos hablando de entre junio y julio del 89. Bien. Yo representaba a la provincia de Santa Cruz, era presidente de la Juventud Peronista, y bueno, se me honró con la posibilidad de viajar en representación del peronismo a ese evento, que fue el último congreso antiimperialista que se realizó a nivel mundial, porque bueno, meses después cayó el muro de Berlín, y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Bien. Y por supuesto son épocas muy lindas, donde empezamos a construir. En esa época recién veníamos de ganar nuestra primera elección a nivel provincial como Frente para la Victoria, el 14 de mayo del 89, donde Cristina es electa diputada provincial. A meses posteriores ganamos nuestra primera elección a nivel nacional con el senador Felipe Ludueña, y eso sentó las bases de la construcción del Frente para la Victoria santacruceña, que permitió llegar a Néstor gobernador y a Devido, Sanín y a Alicia como ministro de ese primer gabinete. Y bueno, me tocó, por eso todo esto no va a borrar nunca lo que uno ha vivido, al lado de Néstor, al lado de Cristina, al lado de tantos compañeros, de haber podido acompañarlo en Santa Cruz a nivel nacional, y haber sido parte y ser parte de uno de los proyectos políticos más importantes que ha dado la Argentina. Y en el lugar que hoy estoy, acá en E6, se lo vamos a seguir defendiendo, y no vamos a bajar nunca las banderas que uno abraza desde chico, ¿no? Bueno, en mi caso, mi familia peronista, mi padre y mi madre peronista. La primera casa donde yo nací era en Plan Eva Perón, allá en Villa María. Así que eso no me lo va a poder borrar nadie, ni el maltrato del servicio penitenciario, ni el maltrato de la requisa, ni lo que sufre o sufrimos cada uno de nosotros. Son grandes recuerdos que nos quedan, o como siempre digo, ¿no? El día que nos reunimos en la cocina de Néstor con Cristina y Dante Dovena y dijimos qué nombre le poníamos a qué iba a ser el Frente para la Victoria santacruceña.
a hoy de tener la posibilidad de que Alberto sea presidente y Cristina vicepresidente, realmente demuestra que no estábamos equivocados cuando soñamos hace 30 y pico años atrás de que pueda haber una provincia y un país distinto. Ricardo, dos preguntas finales. ¿Cómo no? Apelo a lo que me puedas decir, porque desde el lugar donde estás, detenido desde el 2 de abril del año 2016, hace más de 3 años y medio, ¿te ofrecieron, dibujo comillas en el aire, cierro comillas, vuelvo a dibujar comillas en el aire, arrepentirte, cierro comillas? Siempre llegó estos comentarios, ¿no? Pero saben que conmigo sería... Digo, una visita a tu abogado, un mensaje alambicado o no, directo o no, porque sos una persona que me imagino que por tu propia experiencia pública, sos una persona que tiene mucho conocimiento, ¿no? No, mire, Daniel, yo creo que no lo han hecho porque saben que no tengo nada por qué arrepentirme. Los errores que cometí, como hablamos recién ahí con tus colegas, lo acepté. Pero ¿cómo me puedo arrepentir de haber sido parte de los mejores gobiernos que ha vivido Santa Cruz y los mejores gobiernos que ha vivido la Argentina? Con los errores, con los aciertos. ¿Cómo me voy a arrepentir de haber sido la persona que conjuntamente con los secretarios generales de los gremios aeronáuticos llegamos a Cristina a decirle que había que recuperar Aerolíneas y Austral porque realmente la estaban devastando y no iban a dejar más de 12.000, 13.000 compañeros trabajadores en la calle? ¿Cómo nos vamos a arrepentir de haber sido parte de esta historia que puso a la Argentina entre los primeros países de América en lo que hace a la recuperación de los derechos humanos? O sea, no, para nada, al contrario, tengo la plena convicción de que más allá de los errores que podemos tener, somos parte de una generación que no tenemos nada que arrepentirnos, sino fundamentalmente tenemos que seguir peleando desde el lugar que nos toque. A mí desde acá, a mí no me van a hacer bajar la cabeza, no lo han hecho en estos 3 años, 8 meses y 3 días. Voy a seguir peleando para que tengamos derechos, hasta los presos tengamos los derechos de que los tratos sean humanos, que tengamos la posibilidad de que nuestras familias no sufran para venir a visitarnos como les ocurre, y que la Argentina tiene un futuro importante, y hoy en manos de Alberto seguramente vamos a recuperar todo lo que ha dejado, el desastre que ha dejado el macrismo, pero fundamentalmente los derechos humanos, los derechos de la gente, y que la persecución que han hecho realmente se termine. Han hecho mucho daño y esa mesa judicial tendrá que pagar las consecuencias, pero no como la pagamos nosotros con prisión preventiva. Tener que ir a un juicio, y si el juicio determina que son culpables, recién ahí venir acá a Ezeiza. Seguramente que van a tener un mejor trato que lo que nos han dado a nosotros. Ricardo, nunca nos vimos personalmente. No. Nunca nos vimos personalmente, porque las veces que yo fui a visitar a personas que son compañeros tuyos de detención, no nos cruzamos. Hemos conversado sí telefónicamente varias veces, incluso alguna vez en términos periodísticos. Recuerdo yo cuando trabajaba en C5N y demás. Me contaron, no sé si lo querés confirmar o no, sí, que en tu celda vos tenés una foto donde estás abrazado, acompañado de Néstor Kirchner y de Raúl Alfonsín. ¿Es así? Tengo 2 fotos. Tengo una foto donde está Julio De Vido, Néstor Kirchner y yo en un acto del Salón Blanco. Sí. Y tengo la otra foto donde está Raúl Alfonsín, Julio De Vido y yo. Bien. Esas 2 fotos grandes que tengo en mi celda, muchas veces sorprende cuando vienen los de requisa. Y una vez me la rompieron,
la tironearon y una de las fotos la cortaron. ¿Con qué sentido te rompen una foto? En la requisa vos estás en tu celda, ¿no? Sí, vienen a la celda y te tiran todo, te rompen todo. Y ¿Te lo tiran, te lo la... rompen o te dicen, bueno, o te hacen la tradicional requisa que puede llegar a ser, no sé, en un aeropuerto, abrir la valija, mostrame? No, te ponen en un costado de la celda y vos no ves lo que hacen adentro. Y cuando entras te encontrás con una celda que está dada vuelta, donde los remedios están junto con el dulce de leche y con la ropa. ¿Y te buscan en las requisas? Pregunto, ¿qué buscan? ¿Buscan si tenés alguna sustancia prohibida, si tenés marihuana, si tenés, no sé? Y en nuestro caso, no sé qué estarán buscando. Lo único que podrán encontrar son fotos, como decíamos recién, porque tenemos claro qué es lo que uno puede traer y qué es lo que no puede traer. Y en este caso es lo que nos mandan, en mi caso lo que me mandan por encomienda, que ya he sido requisado antes de que se me entregue. No, es un modo de hacernos sentir el rigor, la vejación, el maltrato. Yo me he revelado varias veces, tengo 3 habeas corpus y 3 denuncias penales con el sistema de requisa. Espero que los jueces la activen. Esto es un mensaje para el doctor Villena, que active la denuncia que tengo por maltrato de la requisa. Después de la denuncia, agravios. ¿tuviste algún tipo de represalia por parte del sistema penitenciario? Y el maltrato, el insulto y el agravio, hasta los empujones, sí. Sí. Y ellos saben que lo hacen porque yo no puedo reaccionar. Vos sabés, Daniel, que yo soy profesor de karate desde el año 80, así que practico activamente. Entonces, si algo que no voy a hacer es reaccionar físicamente. Pero... ¿Cómo, pregunta ya que tocás, cómo está el karate ahí? ¿Entrenás? ¿Estás bien? Está mejor que nunca, porque... ¿Hacés sparring con alguien o no? No, porque es una filosofía de vida. El karate do es algo... ¿Cinturón rojo? Ya a esta altura no sé qué color tendría que tener por los años que estoy preso. Pero ¿estás entrenado? Sí, entreno todos los días. Ricardo, Mariana Moyano soy. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Yo te he visto varias veces cuando he ido a visitar a Amado cuando él estaba ahí. Y quiero decir que está físicamente es muy... A mí me impacta cómo está físicamente, no porque un hombre no esté así, sino porque yo no sé cómo se hace para estar detenido y que la cabeza te permita que el cuerpo te responda, ¿no? Es como y me impacta el cuidado físico. ¿Estás entrenado, por ejemplo? ¿Entrenás? Entreno permanentemente, hago todos los días los kata, que se llama, de karate, todo lo que es. He tratado de enseñar acá al servicio penitenciario para que aprendan a tratar a la gente, que no hace falta pegarle un bastonazo a nadie. Pero bueno, no lo han aceptado. Pero no, es una filosofía de vida que uno aprendió allá cuando era joven con el profesor Miyasato, el sensei Miyasato. Y lo seguimos practicando. ¿Y tuviste que aplicar tus conocimientos de karate quizás en alguna discusión algo? ¿O no? Y si llegó a pasar, no me lo vas a contar. No, el arte marcial es algo para uno y es la no violencia. Casualmente Karate Do es el camino de las manos vacías. Esa es la traducción del Karate Do. Por lo tanto, a ver, el Sensei nos decía, el que... Está a punto de cortarse. Ahí se va a cortar. El que utiliza la fuerza es que no sabe karate. Bien. Les mando un abrazo muy grande y gracias por la entrevista y por supuesto cuando sea otra oportunidad, con todo gusto. Un abrazo, Ricardo. Gracias a todos. Hasta luego. Está a punto de cortarse. Estaba marcando que estaba a punto de cortarse la tarjeta, ¿no? Está privado de su libertad, se comunicó él con nosotros. Bueno, Ricardo Jaime nunca habló, después de ser detenido el 2 de abril del año 2016, ¿no? Fue uno de los primeros detenidos, ¿no? Y es, como él mismo lo reconoce, todo un símbolo. Tenía otras preguntas para hacerle, estaba preparando otro final, pero lamentablemente la tarjeta telefónica no. Estuvo casi una hora aparte. Estuvimos conversando casi 50 minutos, creo que lo valía. Está teniendo bastantes repercusiones entre nuestros oyentes. Es una nota complicada para hacerlo. Una nota incómoda, porque lo más cómodo de todos es quizás tomar otras decisiones en función además de lo que significa Ricardo Jaime.
¿no? De lo que simboliza, por lo menos, de lo Sí, que fue presentado y para una- simbólicamente Ricardo Jade. Para un espacio político que lamentablemente, a mi juicio, se recuesta demasiado en la épica, ¿no? Y bueno, la política no es todo el tiempo épica, es grises, zonas complicadas, y que hay que agarrar la papa caliente como viene. Bueno, es una nota seguramente va a tener mucha repercusión. Y empezó fuerte, ¿no? En términos de declaraciones, arrancó diciendo que fue un atentado. Un complot. Un atentado. Un hecho armado. Un hecho muy doloroso para la Argentina, y con efectos políticos ineludibles, porque cambió el humor social. Esto te lo dicen todos los funcionarios del anterior gobierno. Veníamos en un sentido, con la épica del segundo mandato, del 54% y demás, y hubo ese episodio que cambió el humor social para siempre. ¿No? Que cambió el humor social. Hubo 2 episodios que cambiaron el humor social, te cuentan los funcionarios del anterior gobierno. Hubo dos concretamente, y además son muy fáciles de identificar por cualquiera de nosotros. Uno es el accidente de Once, la tragedia de Once, en febrero de 2016, y otro tiene que ver con la muerte del fiscal Alberto Natalio Linzmann en enero del 2015. Son 2 eventos que producen una conmoción interna muy grande y que cambian el humor social y que cambian el derrotero político. Tuvieron efectos políticos muy, pero muy importantes. Inmediatos, además. Sí, absolutamente. Bueno, en estado de shock. En estado de shock. La sociedad quedó en estado de shock. A ver, estamos hablando de el accidente de Once, la tragedia de Once, estamos hablando de 51 personas fallecidas. En el caso de Jaime, además, se da, lo hablamos anoche justo también en nuestra cena, se da es un ejemplo de un tipo de concepción de gestión política que me parece que el kirchnerismo aprendió que era un error, que tenía que ver con un vínculo muy estrecho, por no decir promiscuo, en el caso de Jaime, aparte, confesamente promiscuo, entre prestatarios y prestadores de servicios públicos. Es decir, el Estado que le da la concesión a un monopolio, que es un prestador de un servicio público, obliga a tener determinado comportamiento al que otorga esa concesión, que claramente en el caso de Jaime no se tuvo. Y no fue... él admitió el hecho del avión. Por eso digo, me parece que también sirvió como aprendizaje de cara al ciclo que viene, que es una nueva vuelta de gestión. Quería preguntarle también del próximo gobierno y demás. De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire.